Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Otra vez más, reunión del CEMAS. Esta vez tenemos la presentación de José Ignacio Guzmán, que no puedo pasar la diapositiva, pero tenemos a José Ignacio Guzmán que nos va a presentar los avances de el proyecto de simulador quirúrgico con realidad virtual, por supuesto, del grupo de realidades extendidas. Y en segunda instancia tenemos, por supuesto, a Claudio Valderrama, que nos comentará un poco qué es lo que es cuidar a quienes cuidan, una intervención en residencias de adultos mayores en Francia. Entonces, por supuesto, como ya saben de costumbre, cualquier comentario, duda, crítica, lo que sea, va por el chat. Y después también tenemos un momento para poder conversar con José Ignacio y con Claudia si tienen preguntas por micrófono. Así que, bueno, si estamos así, vamos entonces a pasar. Voy a emitir una persona más, que es la Jime, y pasamos a la presentación de José Ignacio Guzmán. Me dan un segundito y estamos con él en breve. Ya, José Ignacio, dejar por si funciona. Perfecto. Como te comenté, ahí te lo puedes pinchar en tu chaqueta si quieres. Si quieres yo te ayudo. Perfecto, no te preocupes. Con permiso. Y ahí como sabes, hacia abajo es hacia adelante y hacia arriba es hacia atrás. ¿Ya? Ya. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentarles los avances en el proyecto del simulador virtual, especialmente en una nueva actividad que se introdujo, un nuevo ejercicio que está relacionado con el entrenamiento en el manejo de la cámara de 30 grados. Para ubicarnos un poquito dónde está esto en el proyecto, ahí pusimos los objetivos específicos que incluyen, además del manejo de la cámara de 30 grados, soluciones tecnológicas para tener el multiplayer, además incluye respuestas con inteligencia artificial debido al desempeño y desarrollar actividades para la sutura. En estos temas vamos avanzando, se han hecho algunas presentaciones aquí recientemente, por ejemplo la sutura, lo que vamos avanzando con Nicolás en el tema de la simulación física, y especialmente hoy vamos a hablarle hasta dónde hemos llegado o qué tenemos en la simulación de la cámara de 30 grados para la preparación de estos jóvenes cirujanos. ¿De dónde surge esto? Nosotros tratamos de llevar el simulador a los centros de entrenamiento y era difícil desplazar a los modelos de entrenamiento que tenían actualmente. Por ejemplo, tienen modelos de maquetas que agarran un por otro lugar y lo llevan para otro. Eso le funciona, le sirve, es suficientemente bueno para resolver su problema. Y entonces hay una cierta resistencia a introducir el simulador, asimilarlo y estas cosas. Entonces dijimos, bueno, tenemos que encontrar alguna manera en que lo empiecen a utilizar, donde es indiscutiblemente útil el simulador. Y nos fijamos que el ejercicio de cámara de ellos puede ser una oportunidad para esto. ¿Por qué? Este es el laparoscopio que utilizan para mirar dentro en ese ejercicio y entrenar a los cirujanos precisamente en apuntar a los objetivos, en alinearlo bien, en que tenga la inclinación correcta para que el que está operando con los instrumentos pueda desenvolverse correctamente. Entonces, este simulador de maqueta usa un laparoscopio, el laparoscopio real, que es caro, pero es una caja preparada de manera rústica, donde en su interior tiene otras cajitas de madera con los objetivos a señalizar, a enfocar. Y bueno, aquí lo ven de manera general, donde incluso tienen que poner un plástico ahí para con la interfaz dibujada y así poder alinear. O sea, es totalmente rústico, da problemas, necesita un instructor que esté al lado del que está realizando el entrenamiento para poder medir los tiempos e incluso indicar cuándo enfoca, cuándo se produce la alineación, y eso es realmente un problema para ellos, sin contar que con el instrumento, o sea, podemos golpear las piezas, se mueven y ahí sigue todo más caótico, ¿no? Se va desgastando a través con el tiempo. O sea, no hay ninguna automatización, no hay ninguna captura de datos, involucra a otros profesionales en el entrenamiento, provocando un mal uso de estos profesionales. Entonces, este es un problema que he contado y traímos. Entonces, hablamos de crear una solución para esto que sí podía ser bien recibida en los centros de entrenamiento. Nosotros entonces nos dedicamos a estudiar cómo funciona este laparoscopio. Vemos que bueno, lo dibujamos, lo modelamos en distintas fases
tiene una cámara en la punta, ¿no? Con una inclinación de 30 grados. Tiene una óptica acá que al girarla produce el giro en esta cámara y se controla desde este mango, logrando así las orientaciones y los cambios de posición. Pero además, la rotación de este mango produce una variación en el horizonte. Imaginemos el punto a donde está mirando. Si yo roto ese mango en relación con su eje, produzco una variación así en lo que estoy mirando, y esto es un efecto importante a tener en cuenta. O sea, hay un movimiento que se produce al pivotear en un punto, al colocarlo por uno de estos puntos de ese instrumento y trasladarlo, manejándolo por acá, pero además hay dos rotaciones, una rotación de la cámara que se logra con esta guía y una rotación del horizonte que se logra con este cuerpo que está atrás en el endoscopio. Entonces, lo que observan estas cámaras de distintas maneras, la de 0, la de 30 y la de 45, ahí ven apuntando a un objetivo cómo se va produciendo el desplazamiento. En este caso ven la combinación de ese desplazamiento con el giro del horizonte, y acá en esta última figura es una mezcla del giro del horizonte con la variación de la guía de este laparoscopio. 90 grados produce imágenes diferentes. También nos damos cuenta que esto pivotea muy parecido al instrumento, o sea, con las 3 rotaciones y el grado de libertad de la traslación en un punto de pivote, incluyendo además, que no está representada ahí, la rotación de esta guía que mueve la luz y la cámara. Entonces, nos dimos cuenta que incluye estas rotaciones, y bueno, nuestro diseñador trabajó en esta solución, que fue aprovechar el uso de los controladores de Oculus para imitar el funcionamiento de este laparoscopio, de manera tal que el derecho constituya el cuerpo donde lo vamos manejando, y al rotarlo acá tenemos la rotación del horizonte. Este controlador izquierdo lo pusimos de manera tal que imite el movimiento mecánico de la guía que produce el cambio de la cámara, el punto de pivote de la rótula, y se crearon o se prepararon adaptaciones especiales para conectar estos controladores a un tubo telescópico. Se usó un tubo telescópico en este caso, a diferencia de antes, que se estaba utilizando una barra donde se deslizaban los controles, para hacer más realista el trabajo con este laparoscopio y se pudiera agarrar en forma de espada. Antes se agarraba, como ustedes saben, en modo pistola, ¿no? O sea, bajando los controladores, deslizando los controladores por la guía. Ahora era más realista usarlo así, y además podía, o sea, evitaba choques de los tubos con los brazos, evitaba lesiones posibles y por eso utilizamos el tubo retráctil para la solución. Este es el tubo retráctil. Se diseñaron estos soportes axiales y radiales para conectar los controladores, y existe un conector universal para apoyarnos a estos soportes, que permite muy fácilmente desconectarnos de acá y conectarnos a las otras pinzas para hacer los ejercicios de cirugía laparoscópica, o sea, los ejercicios de control de pinza, de coordinación psicomotora que ustedes ya han visto en el otro simulador. Finalmente logramos esto, el instrumento, o sea, la imitación que se produce permite hacer los giros como el laparoscopio real, las rotaciones alrededor del punto de pivote, la rotación alrededor del eje, que es la que provoca el cambio del horizonte, y este giro acá, que provoca el cambio hacia donde está apuntando la cámara en distintos momentos. Bueno, desde el punto de vista de la escena virtual, se creó un entorno que imita las cajitas estas que se usan en la maqueta real. Incluso Marco hizo los modelos tridimensionales, después lo hizo en Fusion, después se pasaron a Blender, se dio color, un poquito más realismo, se creó la interfaz gráfica y se pudo colocar este anillo de sincronización, de alineación,
en la interfaz gráfica del simulador, de manera tal que es muy cómodo, muy natural hacer el proceso de alineación. Y aquí ven cómo se está alineando uno de los objetivos, se está enfocando uno de los objetivos y se está produciendo el proceso de alineación. El ciclo para la realización del ejercicio, o sea, lo que se hace en este caso es avanzar con la cámara y lanzar rayos hasta detectar los objetivos. Entonces, estos objetivos tienen 4 puntos en su periferia, ¿no? En su circunferencia, que permiten hacer una proyección hacia la cámara y en el espacio de cámara localizar si se enfoca bien y si estos 4 puntos o esa circunferencia cae bien dentro del anillo. Además, se comprueba, una vez que está dentro del anillo, que el ángulo entre este elemento que está acá y este sea aceptable para decir que ya se logra la orientación. Cuando esto se logra, estas dos condiciones se van pintando de verde los objetivos y se cuenta al final, cuando se realiza el proceso con los 6, se termina el ejercicio. Las rotaciones, ¿cómo la hicimos? Creamos este modelo, imagínense que este es el tubo del laparoscopio. Esto se controla desde el cuerpo, el mango este que está en la parte superior, y esta rotación, creamos este objeto que obedece a la rotación del controlador izquierdo, de manera tal que yo puedo manejar la guía y va rotando esto, arrastrando todo lo demás que tienen incluida la cámara, esta laparoscópica, con la inclinación de los 30 grados. Bueno, esa rotación se logra de esa manera, y para esta acá, nosotros a partir de cálculos de vectores determinamos cuánto gira el mango este con respecto al horizonte proyectado, y esa variación de ángulo entonces la colocamos acá realizando productos vectoriales. Localizamos entonces este otro cilindro en esta posición, este es el que tiene la camarita, y rota, o sea, se orienta de acuerdo a donde apunta este eje, y de acuerdo al vector normal logra la orientación, y a partir de ahí se incrementa con el ángulo que va rotando el horizonte. De esta manera se hacen independientes esta rotación de esta. O sea, yo puedo estar apuntando a donde quiera y estar rotando el mango este, ¿no? El cuerpo, para lograr afinar cómo cómo se enfoca la cámara en el horizonte. A ver, nosotros hemos probado, validado esto con 3 expertos en cirugía. Nos dicen que funciona bien, que así es. Costó trabajo hacerlo, por supuesto. Había momentos que llegamos y decían, no se parece, no. Pero bueno, este cirujano, el segundo jefe de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, nos ayudó muchísimo en preparar el prototipo y criticar y decir, no, así no es. Hasta que un punto dijo, bueno, acá vino a la universidad, lo probó y dijo, bueno, así sí es, lo lograron. No sé cómo lo lograron, porque fue un enredo tremendo esto de lograr las rotaciones independientes, pero al final quedó satisfecho. También lo probó esta doctora en el Centro de Entrenamiento de Habilidades Quirúrgicas, y vino el director del Centro de Simulación Clínica de la Clínica de los Andes, ¿no? El Centro de Simulación de la Clínica de los Andes, lo probó también, José Ortega lo probó y dice, no, funciona bien, y nosotros necesitamos esto en el centro de entrenamiento porque estamos entrenando con una lámpara que ponemos y una cámara, entonces no grabamos, o sea, estamos pasando trabajo en eso, y podemos dar cursos de camareo, ellos le llaman a eso camarear, ¿no? Enseñar a los estudiantes a manejar la cámara. Y podemos dar curso con esto, y sí, nos es útil el simulador perfectamente. Vamos a traer a la que en un principio vino y criticó un poco el simulador para que vea que este ejercicio es más útil que el otro, ¿no? Entonces así se produjo una conversación interesante con esto. Se demuestra que el ejercicio es válido, que lo necesitan y que puede resolver un problema allá en las escuelas de medicina. Y dice que no solo es para los estudiantes de cirugía los que necesitan aprender a manejar la cámara, sino también los estudiantes de medicina que están en los últimos años, que empiezan a familiarizarse, que hacen recorrido por las distintas especialidades, entonces empiezan a familiarizarse con la cirugía y arrancan con el proceso de cámara, de manejar la cámara.
Manejar la cámara es importantísimo porque imagínense que si yo apunto al objetivo, o sea, estás operando tú aquí con las pinzas, y si yo apunto con el horizonte mal, tengo el cirujano así que llega a ponerse de lado, ¿no? A buscar el horizonte, se inclina, si lo giro para acá, se inclina para acá. Por eso es importante esa definición clara de que aprendan a poner el horizonte. Bueno, lo han validado los expertos, pero necesitamos hacer experimentos y tenemos organizado con la Universidad de Chile realizar dos tipos de experimentos que son los que se hacen fundamentalmente en estos simuladores. Uno es la validación constructiva y la otra es la validación concurrente. La validación constructiva consiste en determinar si el simulador es capaz de discernir entre un novato y un experto. O sea, no puede pasar que llegue un experto y haga el ejercicio mal. La primera vez puede ser que no está familiarizado, pero ya la tercera tiene que hacer el ejercicio perfecto, ¿no? Sin embargo, el novato a la tercera todavía va a tener dificultades en hacer el ejercicio. Entonces, esa clasificación entre novato y experto tiene que hacerlo el simulador. Y nosotros lo aplicamos, lo hicimos, este tipo de experimentos ya, pero para el ejercicio de transporte de objetos de un punto a otro, para estos ejercicios de coordinación. Entonces, lo vamos a hacer acá. Queremos 15 estudiantes, ¿no? Mauricio dice, no, 15 que hagan el experimento. Hoy hay 4, por ejemplo, y no se sabe cómo vamos a llegar a más. Es complejo buscar estudiantes ahí. Precisamente, como le decía, después que terminemos acá, salimos para allá y medir a 4 a ver cómo funciona. Y el otro experimento es de validación concurrente, que consiste en demostrar o en verificar si el simulador permite aprender tanto como lo hacen en la maqueta que hoy en día tienen. Entonces, ahí se va a hacer un pretest, todos pasan por la maqueta, se dividen los grupos después, posteriormente se hace un entrenamiento, hay un grupo que entrena en el simulador, otro que entrena en la maqueta, otro que no entrena, y al final se hace un posteo donde todos van a probar sus habilidades en la maqueta esta tan utilizada. Bueno, aquí les voy a mostrar un video. Ahí estaba yo ayer en el centro de entrenamiento mostrando con la doctora cómo funciona el simulador y grabamos. Aquí pueden ver ustedes el manejo. Primero el punto de pivote, después el manejo del instrumento desde el famoso mango ¿no? Y la rotación, yo hago una rotación ahí en el mango para lograr que esta interfaz cuadre con el objetivo que estamos tratando de enfocar, ¿no? Entonces, ese proceso lo grabamos ahí y cuando se logra enfocar bien el blanco, sale un colorcito verde que indica que la calibración esa se hizo bien y podemos pasar a otro. Pero imagínense, esto detecta automáticamente que existe el enfoque. Si lo vas a hacer con la maqueta, alguien al lado diciendo, espérate, no, enfocó, pasa para el otro ahora. O sea, es algo arcaico. Y entonces acá, ¿qué pasa? Que si vamos a hacer comparaciones del simulador con la maqueta, el simulador mide de todo, mide posiciones, mide choques, mide recorrido total, y la maqueta no lo puede hacer. Entonces nos hace falta comparar, tratar de obtener datos también en la maqueta, y entonces nos hemos obligado a hacer un engendro donde tú le pones sensores a la maqueta para determinar posiciones y orientaciones en el espacio, recorrido y todas estas cosas. Y con un postprocesamiento se puede medir, se puede calcular los choques también. En este caso, estuvimos discutiendo acá con los investigadores, con Marco, con Bruno, qué sensor ponemos. Si usamos un acelerómetro, si avanza, entonces el acelerómetro da valores, o sea, tiene que integrar para lograr las posiciones. Entonces, errores estuvimos discutiendo y produce errores para el espacio tan chiquito que tenemos. También nos hablaron de poner cámaras, de grabar, o sea, conversamos de poner cámara, grabar y entonces determinar con técnica de inteligencia artificial o con técnica de visión por computadora las posiciones en el espacio y sacar a partir de ahí, pero eso es largo y tendido, de que tú pienses en eso hasta que tú logras tener posiciones con una cámara, es un trabajo de investigación interesantísimo, pero largo. Entonces, no, mira, tenemos un sensor por ahí que se lo sacamos al HTC, vaya, al casco ese sensor tú lo pones, puede funcionar sin el casco
y captura posiciones y orientaciones con una exactitud tremenda. Están los reportes científicos de experimentos con ese sensor que se han hecho, son de milímetros la exactitud que tienen. Y entonces ahí, miren la idea de cómo queremos conectarlo, amarrarlo a la guía, hacerle algún soporte mecánico para agarrarlo a la guía, y ahí ven el programa que permite visualizar el control en el espacio con las posiciones y las orientaciones. Me estaba diciendo Mauricio, no, está bien, el sensor sirve, pero si tú operas a la gente con esa fuerza así, va a matar a alguien así, así no puede ser. Entonces, ya. O sea, esto es un ejemplo que hay que hacer para poder comparar con el simulador que ya mide de manera natural. Como conclusiones, se logró desarrollar una solución que permite el entrenamiento, realizar ejercicios para aprender cómo se camarea, cómo se maneja la cámara, esta laparoscópica. Los expertos han validado su funcionamiento, 3 expertos lo han probado y dice que se parece, ¿vale? Que ahí está, por ahí está la cosa. Se elaboró un diseño experimental bien detallado, ahí le puse la foto nada más de los principios del diseño, pero lleva toda una descripción para poder realizarlo con éxito ahí en el Centro de Entrenamiento de Habilidad Quirúrgica. Y con todo este desarrollo se presentó una solicitud de patente a la oficina del INAPI que está en curso ahora, que lo aprueben, ya depende de ellos ahí, se va a demorar un tiempo, ¿no? Pero bueno, interesante ahí que la propuesta tiene una revisión y que tiene aspectos novedosos, ¿no? Que puede ser presentado a solicitud de patente. Ya, esta es la presentación. Muchas gracias. Tengo 2 preguntas. Puede que se me haya quedado en algún lado, porque antes existía la maqueta y le voy a decir caña de pescar yo al aparato. ¿Ah? Entonces uno metía cosas adentro y uno hace ejercicios. Sí. Está súper bien, porque Sí. genera resistencia y es súper real porque es real. Entonces uno agarra cosas realmente y las pasa. Ahora tu dispositivo es virtual, no necesitas la maqueta, pero sí necesitas lentes y todo lo demás. Entonces como que siento, ¿cuánto se gana? Porque igual la maqueta es como, no, que nada andar con la maqueta. Pero ahora necesitamos lentes, necesitamos otra tecnología. Entonces, ¿cuál es la virtud, digamos, de esto? Porque es pasar algo que además que es súper real, es real. Sí. Para uno que es virtual, pero hay que ver qué tan virtual, hay que hacer muchas cosas diferentes, hay que pasar a tecnología mucho más. Entonces, ¿qué se gana? Siendo que igual eventualmente la realidad es más real que nada. Ahí, por supuesto, esa es una de las discusiones con los que ya crearon la maqueta, además, y con los que tienen negocio de distribución de las maquetas estas, ¿no? No es fácil, ¿eh? Entonces, la gran cosa es, bueno, en el ejercicio de transporte de los porotos, por ejemplo, ellos sienten que agarran el poroto, lo mueven de un lado a otro, y qué sé yo, y entonces hay más contacto físico, hay más retroalimentación física. Sin embargo, sí, independientemente de que las fuerzas son mínimas, no son tan notables por el instrumento, el largo y todas esas cosas, hay evidentemente una tú agarras por otro, yo trato de hacer el ejercicio por otro, lo agarres, por otro sale disparado. Bueno, tampoco en la vida real, cuando estás operando, sale algo así, a esa velocidad disparada. Pero bueno, los simuladores actuales son unas cajas más grandes que esto. O sea, nosotros tenemos en la maletica que tú viste, ahí tenemos el casquito, los controladores, chao, guardamos la maleta y nos llevamos para otro lado. Los actuales están en unas cajas que son así, más grandes, y la defensa que hacemos nosotros en el caso del ejercicio de los porotos es que podemos capturar más datos, podemos hacer análisis después del progreso del estudiante, que podemos medir tiempo, o sea, todo lo que quiera lo podemos medir sin tener que tener a alguien al lado ahí midiendo los tiempos. Esa es la gran defensa que hacemos nosotros. Ellos tienen la fortaleza de la red de alimentación física. ¿Ya? Entonces, ahora en el ejercicio este de la óptica que hicimos, ahí sí, yo creo que ganamos casi en todo, porque
además de hacer el ejercicio automático, tú haces un clic ¡tum! Y ya reinicia otra vez el ejercicio. Ah, esa es otra ventaja de los porotos, que de los porotos tienes que abrir la caja, moverlo otra vez. Bueno, en este es más chiquito el simulador, el ejercicio se hace automático, te mide tiempo, recorrido, todas las mediciones que quieras hacer las puedes hacer en el simulador, no necesitas el enfoque, tú defines bien cuando lo haces de manera automática, que de la otra forma necesitas un instructor. O sea que en el ejercicio de cámara, precisamente porque no tiene el componente de tacto, ahí ganamos completo, y entonces eso es lo que estamos tratando de explicarle a ellos, y se dan cuenta mucho, ¿no? En ese gana completo. Sí, bueno, ya, y los datos, son importantes los datos. Y los datos, Sí. ahí no te apoyamos mucho, puedes capturar datos del progreso del estudiante en el tiempo. Además, yo probé, yo hice bueno, bastante el ejercicio simulador, no sé, imagínate, lo tenía que hacer todos los días. Y fui a hacer de los porotos, para ver cómo me iba. Y el primero me costó un poquito de trabajo porque tenía que familiarizarme, se me disparaba el frijol ese que en otro, en el simulador no pasa. Pero en 2 pases ya lo hacía bien. O sea, quiere decir que con el simulador se adquieren habilidades que pueden ser aplicadas en la vida real. Buena. Y por último, que con respecto en el mundo de las rotaciones, como en los aeroplanos y los bichos, en general como que se usa roll, pitch y yaw. Entonces como que sería bueno porque de repente uno como que para hablarlo en presentación es como, o para el mundo, es roll, pitch y yaw. Sí, roll, pitch y yaw. Sí. Y está además aquí la rotación de la cámara, así que es adicional. Sí. Eso, vale, gracias. Vale, el lenguaje este es correcto, así. Tal vez una pregunta más. La mía muy cortita y políticamente incorrecta. Después de mucho tiempo de aprendizaje, ¿se podría reemplazar al ser humano con un robot? ¿Tú crees? ¿Con un robot? Claro, que en el fondo, si tenemos grandes bases de datos, después podemos tener robots haciendo esta operación y no seres humanos. Yo creo que queda o sea, decir que es una pregunta filosófica ahí. Ahí sí. Hoy en día lo que se hace es que tú operas con el robot a distancia o operas incluso cerca con el robot. No, o sea, negar el futuro es difícil hoy día, donde ves que avances que son increíbles de unos años para otros, ¿no? Todo lo que ha avanzado la inteligencia artificial y todas estas cosas. Entonces, en algún momento yo creo que sí que puede haber la manera de hacer un robot que de manera, con inteligencia artificial pueda hacer las operaciones. Ojalá supervisado por un médico por ahora, ¿verdad? No lo veo tan cercano, pero, vaya, por ejemplo, sí, el avance ha sido brutal, pero en inteligencia artificial, pero dígame, el perro robótico ese que sube la escalera que vi subiendo la escalera, dista mucho de cualquier perro real todavía, así que también tenemos un tiempo para ir avanzando. Sí, va a ser una ayuda tremenda en todos estos campos, y el camino que dice puede llegar, va a llegar. Negarlo creo que es una locura, ¿no? Sí, tal vez retomando el tema que comentaba Bruno de la simulación, o sea, la misma cuestionamiento sobre este simulador versus la maqueta, que también es un simulador, ¿no? Entonces uno puede decir la misma pregunta sobre la maqueta, qué tan real es con respecto a lo real. Claro. Pero finalmente esto creo que independiente de la interfaz se refleja con ese tema que tú dices, que cuando usas otra maqueta, y probablemente el ejemplo sería que José Ignacio lo pusiera en un quirófano y ver si todo este aprendizaje que ha tenido finalmente lo hace ser un experto en este movimiento. O sea, finalmente los experimentos que vas a ejecutar ahora es lo que realmente va a demostrar, independiente de la interfaz, si es maqueta, realidad virtual, etcétera, si permite a mejorar el aprendizaje en tiempo, en caracterización entre no experto, experto, y por eso que este es un hito bien importante, porque uno puede decir en términos generales, sí, se parece, escuché que me decían que sí, pero ahora se va a poder demostrar como con evidencia este ventaja aprendizaje. Y en ese sentido, ¿cuáles son las variables más importantes que están considerando en este diseño experimental para asegurar
sobre todo creo que el experto no experto, por lo menos se entiende que podría ser como tiempo, pero entre el que realmente mejora su aprendizaje con respecto a los sistemas actuales, ¿cuáles son las variables que más se va a enfocar ese diseño experimental para demostrarlo? Vamos a medir igual recorrido, tiempo total, choque fundamentalmente. Es lo que podemos medir ahora con el simulador y podemos integrarlo a las maquetas que tienen físicas para tratar de hacer mediciones ahí también. Básicamente esas variables por ahí vamos, ¿no? Y mediciones cualitativas de uso, como con entrevistas tal vez Sí, también tenemos pensado ahí una entrevista. Sí, hay una entrevista con preguntas relacionadas con cómo se siente probando el simulador. Sí, está diseñada una entrevista, no la mencioné en esto, pero además de estos dos experimentos están las entrevistas. Sí. Y son 15 personas. Y son, o sea, queremos hacer 15 personas para el de la validación constructiva y usar 3 grupos de A10 en la validación concurrente, que esa es la que nos va. ¿Todos estudiantes? ¿Todos estudiantes? En la constructiva, estudiantes y expertos, o sea, y médicos ya. No puedo No que sean. cualquier persona. Ahí queremos que sea más cerrado, más cerca de los médicos. Voy a poner un control. Sí. Dos preguntas, una relacionada con la otra y una quizá un poquito. Eso para los estudiantes pueden ser quizás de otras universidades también, como para juntar más. Al final Sí, tienen que ser estudiantes de medicina, ¿se sí, entiende? o sea, queremos Pero- que no se distorsione eso con que yo vaya a buscar a cualquiera aquí. Claro, pero eventualmente podrían ser de otras De universidades. otras universidades, sí. Y así se puede aumentar el número Sí, como de sí, participantes. de eso. Y lo otro es que por ahora el simulador, por lo que vi, como que simula un poco el ejercicio que ya están haciendo. Sí. Pero me acuerdo que en algún momento de los primeros como renders que se hacían del simulador, eran como simulaciones también de la operación. O sea, también por ahí como modificar el escenario y Claro. hacerlo un poco más parecido a lo que se van a encontrar eventualmente cuando les toque operar realmente. Claro, claro. Y en ese sentido también podría ser una ventaja en relación a la maqueta, claro. porque ahí claro. también. Y el otro que sería como, ya obviamente más a futuro y más adelante, hacerle respuestas hápticas Claro, claro. al simulador. Sí. Y ahí también sería otra ventaja sobre Las maquetas, ¿no? Nosotros podemos incrementar el realismo en el simulador de una manera que no lo puede alcanzar en la maqueta. Puede llegar a tener o simular una operación de vesícula o de apéndice, que es ya entrenamiento de los procedimientos quirúrgicos. Y ahí ganamos tremendamente, porque eso no lo va a... Es complejo hacerlo por la repetitividad que te permite hacer en un simulador las cosas. Y entonces, o sea, esos son procedimientos que pueden ser muy bien, dar una gran ventaja al simulador. Lo que pasa es que es caro, o sea, meterle ese realismo físico en el simulador. Si estamos haciendo el cordel, la soga esa, y todavía nos cuesta tremendo trabajo para hacer la sutura, amarrar y decir, no, cuesta. Y llevar esas soluciones físico-matemáticas a un casquito que tiene un poder que es limitado, no es el poder de la computadora, exprime más todavía la solución. Necesitamos más detalles, más esfuerzo computacional. Entonces, por ahí vamos, pero nos vamos acercando a eso porque ya queremos hacer como una simulación de sutura, donde ya tú puedes pasar el nudo, el lazo por la pinza, amarrar, enseñar eso. Y es interesante la ventaja que tiene poder repetir. Es decir, y cuando le ponga física con retroalimentación de fuerza, es tremendo también, ¿no? O sea, se pueden lograr acercarte mucho más al realismo, pero cuesta más, pero podemos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, José Ignacio, por la presentación. Y nada, vamos con Claudio si es posible, así aprovechamos los últimos 20 minutos de la reunión. Así que dale, Claudio, ya puedes compartir pantalla y te esperamos. Y ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, te escuchamos. Hola. Sí. ¿Me escuchan y la ven? ¿Sí? Sí, veamos la presentación y yo ajusto tu cámara en breve. Ya. Bueno,
Presento ahora porque algunos saben, terminé mi Fondesit y durante el aprendizaje del Fondesit, donde yo veía todo lo que era la parte de arquitectura en tema de accesibilidad, me quedó dando vuelta qué pasaba con la persona que ocupa los espacios, ¿ya? Porque una cosa es tener la casa y que se arregle la casa, pero cómo la persona interactúa. Y bajo ese contexto se me ocurrió hacer un magíster. Así que ahora estoy terminando el magíster, ya ahora pronto lo termino. Y en este magíster, que también es un poco profesional acá en Francia, me tocó hacer mi práctica en este centro de acogidas de adultos mayores para poder mejorar el entorno de trabajo de las personas que cuidan a estos adultos mayores. Y es a todas las personas que trabajan en este centro de acogida. Así que bajo este contexto, y es por eso que decidí tomar este también desafío, pero principalmente para aprendizaje personal. Y obviamente me ha traído más cosas que solo aprendizaje, pero vamos a ir viendo de a poco. Les cuento, este es un gran edificio, tiene aproximadamente 30 años. Hay, varía siempre, lamentablemente, pero hay aproximadamente 50 residentes, el 70% son mujeres, la duración de estas personas es aproximadamente 4 años, porque cada vez está llegando gente mayor con mayores problemas, y hay aproximadamente entonces, y dentro de las personas que trabajan, el 96% son también mujeres. Y en este contexto, la primera solicitud de mejora, porque ahora yo estoy haciendo una tercera, fue de qué forma podíamos mejorar el servicio de restauración en este asilo de personas mayores, sobre todo considerando que para muchas personas mayores la hora del almuerzo es el único momento del día que interactúan con la gente. Si no, están la mayoría quizás postrada y se queda en sus habitaciones. Y sobre todo también porque son personas, las que están entregando este servicio de restauración, son personas mayores y que ya traen consigo también varias enfermedades musculoesqueléticas. Así que este es mi contexto y en base a eso les voy a contar qué es lo que hice para este servicio, porque ahora estoy con las enfermeras y también estoy con la zona de limpieza de esta casa de acogidas. El contexto, ¿qué es lo que hace esta gente de restauración? Los platos vienen prehechos, tiene que recalentarlos en la cocina y después tiene que entregarlos y servirlos en el comedor. Al almuerzo hay como 52 personas y en la noche baja aproximadamente a 38 porque hay mucha gente que prefiere cenar en sus piezas. Entonces, lo que se ve rápidamente es que podemos ver distintos flujos de intercambios de cosas que hay que hacer en el día para poder dar este servicio de restauración al almuerzo y en la cena. Y con esta primera observación, cuando yo estuve acompañando a estas personas que dan la comida y que preparan las comidas, pude observar que el ritmo que tienen para poder cumplir con los horarios atípicos, ¿por qué? Porque este centro de acogida funciona las 24 horas del día, los 7 días a la semana, porque no podemos dejar a los abuelitos sin comer un feriado, qué sé yo, entonces tienen que trabajar mucho el fin de semana también y los días feriados. O sea, de verdad no se cierra nunca. Y también tienen hartas exigencias físicas que observé principalmente muchos pasos en el día y dije que quizás todo este tipo de contexto podría contribuir a un riesgo físico o psicológico de estos agentes de restauración y esto puede afectar entonces la salud. ¿Y qué es lo que implica eso? Es que si un agente se enferma, hay que reemplazarlo por otro, entonces le sale también caro a la dirección de este centro de asilos de ancianos. ¿Cuál fue este diagnóstico? Hice este primero prediagnóstico con estas observaciones generales para poder entender qué es lo que pasa en este centro, entenderlo también cómo es el funcionamiento y después hice en la fase de diagnóstico distintas medidas para poder decir si mi hipótesis de observación eran verdaderas o no. Algunas cosas las dejé en francés porque me costaba de repente traducir, pero se las voy a ir explicando. Entonces, en este prediagnóstico principalmente vi cuándo se usa cada uno de los espacios, por qué y cómo. Y también hice una observación en el día, que ellos trabajan 10 horas al día, perdón, la mayoría de las veces, y si no también hay horarios como que se intercalan.
Y en base a eso observé la mano de obra, el método, la materia, con qué alimentos trabajan, el medio, cómo es el ambiente, la cocina, cuáles son los armarios que utilizan, etcétera. Y también, obviamente, el material por los pesos, las alturas y las cargas. En la primera parte, entonces, y después en el diagnóstico, hice un análisis de la actividad, medí todo lo que es calidad del ambiente interior, porque también puede traer un efecto también en la salud, carga de trabajo, pesos principalmente. Principalmente hice un análisis de postura y también una aplicación de cuestionario para ver si existen algunos riesgos psicológicos cuando la gente puede hacer un burnout o efectivamente ya no estar contento con el trabajo. Para los primeros resultados, y aquí se los voy a resumir porque son mucha información, pero traté de dejar en negrito todas mis hipótesis. Lo primero es que son 4 personas que trabajan estos 7 días a la semana, deberían ser 5, pero hay una persona que ya está enferma desde el 2021, entonces desde que llegué han tenido que estar reemplazando continuamente las personas que vienen a ocupar ese puesto y por lo tanto las horas que tienen para hacer su tareas tienen que ocuparlas formando nueva gente, entonces ha sido un momento súper cansador para este grupo humano que tiene que estar constantemente reemplazándose entre ellos y haciendo varios días a la semana, más de 10 horas, o sea, 10 horas de trabajo. En el método les contaba, trabajaban antes de que pasara este tema de la persona enferma, 4 tipos de horario, en la mañana, solo en la mañana, solo en la tarde, o mañana un ratito y mañana a la tarde, y días completos de fin de semana y feriado, pero desde que estoy aquí, la mayoría, de hecho hoy día, habían 2 personas del turno de 10 horas. Y 2 cosas importantes que tienen que tener toda la comida hecha a las 10:30 para tener el tiempo de calentarlas, lo mismo que en la tarde, y empezar a servir a las 12, así puntualmente, igual que a las 6 de la tarde, porque los abuelitos ya están esperando 5 para las 12 en la puerta para poder ingresar. En la carga, todo lo que es mental, hay que considerar que cada persona tiene sus gustos. Y además, dependiendo del tipo de discapacidad que tiene la persona, hay que entregar papillas o comida semi molida. Y además, entonces tienen que considerar que, por ejemplo, a la señora X no le gusta la zanahoria, y hay otro señor que le gusta su vino rojo, y al otro le gusta el vino blanco, y al otro le gusta el jugo de manzana. Entonces, todo el día están en constante pensamiento de acordarse lo que le gusta a cada uno. Entonces, esa de verdad es una carga mental que ha sido muy complicada y es lo que estamos tratando de mejorar. Y también muchos desplazamientos de un lugar a otro. Estas son las dimensiones, la cocina mide 83 metros cuadrados y el comedor 178 y están todo el día con luz artificial, que para el día después es súper cansador. Y también hay mucho ruido al nivel donde se lava la lavavajillas. Y en cargas físicas, cada vuelta de lavavajillas se demora 2 minutos, entonces hay que entrar las cajas y sacarlas para poder ir limpiando constantemente. Y también las alturas de los armarios, como hay personas que son bajas, tampoco alcanzan siempre. Esta es un poquito la primera observación que observé. Estuve con estas personas durante 10 horas y marqué todo lo que hacen el día a día. Por ejemplo, hacen mucha ida y venida, tienen 2 momentos de pausa, hacen muchas verificaciones para ver que tengan todas las comidas como corresponde, porque si hay un señor que tiene alergia alimentaria, no se lo pueden permitir. Tienen que hacer mucho ordenamiento de cosas, mucha preparación de mesa y también el 26% o el 33% ocupan para preparar las comidas, los postres, las entradas e incluso las papillas y también para poder limpiar, porque además de lavar los platos, las tazas, tienen que limpiar todo lo que son pisos. Así que pasan aproximadamente de las 10 horas, un 26% del día o un 33% haciendo ese tipo de actividad. Entonces, si ustedes ven en este gráfico, no es un trabajo constante sentado, sino que son de verdad ir y venir, ir y venir y ir haciendo todo el día muchas cosas. Y después, bueno, acá las otras primeras observaciones, vimos que la temperatura es muy baja porque son volúmenes grandes también. Y también para los abuelitos es desaconsejado no cumplir, por ejemplo, estas medidas desde los 20 a los 24 grados,
porque sobre eso o bajo eso aumentan los problemas cognitivos porque las personas mayores que además tienen demencia se concentran menos en sus tareas. Entonces, al momento de comer también podrían trapicarse, cosas que he ido aprendiendo con todas estas observaciones. En todo lo que es ruido, lo que les comentaba, donde la zona de limpieza es lo que pasa, o sea, llega a 70 y las recomendaciones es tener solamente 65. Entonces también por ahí van las propuestas. Y en iluminación, lo que les comentaban, están todo el día con luz artificial. Entonces, de verdad, para un tema mental también es muy cansador. Después también medí con un reloj de cardiofrecuencia cómo estaban los latidos de corazón durante el día para saber si realmente físicamente la tarea era cansadora. Y también les pedí que en una escala de apreciación me evaluaran el día a día. Y aquí está el contexto, son estas 4 personas que están marcadas con las figuras geométricas. Estas son las alturas, son todas como mayores, o sea, mayores, es decir, no es persona joven, y hay unas que ya tienen algunos problemas, ya músculo esquelético, alguna está operada de la muñeca, por ejemplo, hay mucho dolor de espalda o incluso del codo. Y no, estos resultados, hemos conversado con incluso mis profesoras, no son muy buenos porque lo que debería pasar es que cuando yo mido la cantidad de latidos por minuto del corazón, debería ser, fíjense que acá yo tengo las zonas amarillas y verde, que quiere decir que el trabajo no es tan difícil. Y si yo les pido que me la evalúen a la percepción, debería llegar a los mismos resultados. Y tengo que buscar por qué no me está dando esa correlación directa de que me dé amarillo en la parte medida y que me dé amarillo en la parte preguntada. Y se debe a esto un poco, principalmente lo que yo les comentaba, ha habido un fuerte reemplazo de este tipo de personas y por lo tanto cuando son 2 la carga aumenta, los días que llega el pedido, que reciben 2,9 toneladas, también es un día bien pesado y han realizado 4 días seguidos de 10 horas, entonces también ya hay un cansancio que traen desde atrás. En temas de postura, acá también les resumo, hay una caja que tienen que sacar a la tarde porque es donde está para la colación de los abuelitos. Tienen que limpiar con esta escoba el piso con agua, 77 metros cuadrados. Tienen que descargar mañana y tarde esta bandeja azul de 24 kilos. Las cajas de vino todos los días, porque el almuerzo y la cena hay que servir vino. Y también las jarras de agua, que hay que servir aproximadamente 16 mesas con 1,6 kilos. Entonces, todo eso va sumando en el día a día la carga que tiene que fortalecer. Y respecto a distintos análisis que aprendí en el magíster, me dan valores entre medio y fuerte, quiere decir que el riesgo de tener un problema musculoesquelético es alto y por lo tanto hay que intervenir y hacer algo para que eso no se siga reproduciendo. Después acá también hice unas mediciones de articulaciones para saber cómo trabaja el codo y la muñeca. Para que esté bien, principalmente esto debería estar siempre en una línea lo más cercana a recta, porque si sube y baja quiere decir que hacemos mucho movimiento de nuca y de codo, cosa que no es eso. Y nuevamente para solamente limpiar la losa, que eso es al almuerzo y en la cena, también llegó a niveles medios de 5,9 de la nota y la base es llegar hasta un 7, que es la más mala. Entonces, en esta tarea pasan el 28% de tiempo y están teniendo un riesgo también medio y por lo tanto hay que observar más cercanamente. Acá hice, bueno, este video porque la persona que grabé no quería estar en la presentación, así que tuve que buscar otras soluciones. Y aquí para preparar también tengo valores malos, un 6 para un agente y un 5,4 el otro, entonces tengo que intervenir. Y ya hice un después que, por ejemplo, le pedí a esta persona, si se fijan en el de arriba, prepara, prepara, y tiene que mirar hacia atrás, porque atrás tengo una lista gigante de todos los gustos de los residentes. Y eso hace que la nuca esté en constante movimiento, pero si le pido que esta persona, en vez de que gire hacia atrás, esté con la vista hacia adelante, observando esta tabla gigante, va a tener menos dolor al final del día. Y en temas psicológicos, también los resultados han sido bien malos, o sea, la nota fue un 2,5 de una escala de 4, donde lo que más destaca es el tema a nivel de interrupción, porque están haciendo y están concentrados sirviendo los platos, sobre todo lo que yo les digo, para las personas que son alérgicas o para las personas que tienen que tener un menú especial,
porque ya más gente, incluso los residentes que están con problemas cognitivos como Alzheimer, se meten a la cocina y puede ser peligroso. Entonces están constantemente como con otras intervenciones que no permiten que puedan hacer un trabajo continuo. Eso es lo que les quiero decir. Hay violencia, las personas con Alzheimer en cierta etapa de su enfermedad se vuelven violentas. También han habido caídas y obviamente se han atragantado ciertos residentes porque pues, van deteriorándose y les da mucho miedo eso. Y la parte positiva es que saben mucho que pueden contar con los colegas y se llaman y se reemplazan. Y si hay uno que está enfermo, el otro trata de venir igual aunque no le toque. Bajo esto, efectivamente, llego a mi conclusión final y a mi hipótesis que efectivamente los horarios, el ritmo, la cantidad de desplazamiento son factores negativos que sí pueden contribuir a estos riesgos físicos y psicológicos. Y en contraste, todo lo que es la colega, incluso la relación con los residentes, son factores positivos que hay que trabajarlos más porque son los que permiten que estas personas sigan trabajando en este lugar. ¿Se fijan? O sea, por más que empiecen a sufrir dolores, les gusta mucho este tipo de relación. ¿Cuáles han sido estas propuestas? La primera, la que les comentaba, cambiar la forma de organización. Entonces, antes trabajabas mirando hacia atrás, trata ahora de trabajar mirando hacia adelante. También he diseñado unos nuevos mesones para que la descarga de estas cajas grandes con losa sea directa de la máquina y las personas no tengan que levantarla. Llegamos a un acuerdo de que las cajas de la colación las dejen en lugares más bajos o incluso en la sala de almuerzo cambiar a las personas que están en rojo, que son las personas que necesitan comer con la ayuda de una enfermera, se cambian hacia atrás del comedor para poder bajar aproximadamente la cantidad de kilómetros que se hace en el día, porque esas personas en la noche no cenan abajo. Y en el caso de abajo, si se fijan, va esta gente a buscar constantemente los utensilios al comedor. Entonces, una de las propuestas es cambiemos las mesas y dejemos una mesa especial para dejarla en la cocina y no tenéis que ir constantemente a la sala al comedor. Y ahí bajamos mucho. O sea, de 30 metros al día podemos llegar hasta 5 metros de cantidad de desplazamiento porque en el día hacen 10 kilómetros solamente de caminata, de ir y venir. Bueno, ¿y cuáles han sido las conclusiones? Bueno, llego a mis conclusiones que la carga física, la bipedestación y el desplazamiento son las posiciones más frecuentes y son las que más cansan a estos agentes. En cuanto a los riesgos psicológicos, hay muchos problemas con el reconocimiento, tienen poco reconocimiento porque en realidad como que nadie les da las gracias por el trabajo que hacen y lamentablemente dentro de la gente que trabaja son los menos valorados. Y también, bueno, existe gran diferencia en estas mediciones que yo les comentaba de la cantidad de latidos del corazón, pero es un contexto especial, así que por ahí lo explico. El ruido fue, entonces ahí también propuse algunas ideas de cambiar los tipos de plato que no sean de loza, sino quizás de plástico. Hicimos un taller Lego y de esa forma ellos pudieron observar todo lo que hacen, porque al hablarlo fue súper difícil. En cambio, con esta maqueta Lego que hicimos, ellos podían cambiar de posiciones ciertos muebles. Y como hicimos esta intervención de forma participativa, creo, y por lo que ya me han dicho estos agentes, han podido mejorar sus conocimientos y si uno tenía una buena idea, ¿por qué no yo lo repito para no tener mal o para que no me duela porque a la otra persona le resultó? Y esa conversación cuesta mucho que se haga de repente en el trabajo, entonces para ellos le ha servido mucho. Y obviamente mi idea es poder aplicar en la mayor cantidad de recomendaciones, repetir los análisis. Y ahora estoy con todas las que son enfermeras en los distintos pisos y el próximo mes empiezo con la gente que hace las limpiezas porque además se les lava la ropa y lo mismo que todas las que son las toallas y las sábanas de este como hotel, porque al final es un hotel, están todos los días. Así que eso ha sido mi aprendizaje de este año de magíster. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Claudia. Excelente presentación, muy entretenida. ¿Hay preguntas acá en el laboratorio? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Yo tengo una pregunta, Claudia. De casualidad, ¿podríamos hacer tal vez un ejercicio de cómo son las condiciones comparables con Chile? Si de casualidad tú en Chile pudiste tal vez ver algunas residencias o más bien comparar un poco la legislación laboral entre Francia y Chile, que sí que es bien diferente. Entonces, igual entender de que también hay dificultades. Me hace pensar que acá en Chile es aún más complejo. Si puedes comentar un poco sobre eso.
yo no tengo experiencia de eso, por eso que era un área que yo quería estudiar y me metí en este desafío, ya a mi edad, pero lo he logrado. Yo sé, bueno, obviamente acá son 35 horas de horas del día, no son las 40 que están en Chile, acá son 35, pero y también los otros que tienen 8 semanas, tienen 29 días de vacaciones al año, que son más que las que son en Chile, que en general son 15, o en la U a veces pueden ser hasta, sí, 20 creo que son en algunas universidades, pero son ellos 29, ese es el tema. Como no tengo experiencia con Chile, obviamente sigo buscando y ahora estoy haciendo este mismo estudio en una empresa constructora. Y logré contactar a una empresa constructora en Chile, así que estamos haciendo los mismos análisis para lo que son los maestros de construcción, tanto para la carga de encofrado y enferradura. Así que en base a eso les voy a poder ir contando un poco más cómo pasa a nivel de organización. Porque acá en Francia, si bien la salud es gratuita, a la empresa le sale muy caro cuando una persona está con licencia porque tiene que pagar el 50% de la licencia médica. Y de verdad que la operación de un túnel carpiano o de un lumbago son licencias largas. Entonces, tiene que buscar el reemplazante, además de pagar la licencia, y de hecho esta persona está desde 2021 con licencia porque sufrió una caída y cayó mal, entonces no ha podido volver. Bueno, yo de repente igual creo que de repente no sé, pero no puedo decir si se está aprovechando o no del sistema, pero aún así le están pagando, o sea, el 100% de su sueldo. Eso quiero decir, el 50% lo paga la salud, o sea, lo que es FONASA, y el 50% lo paga la empresa. Y en el sistema público pasa así, pero en el sector privado, por eso que al menos los ergónomos, que es lo que voy a terminar siendo cuando termine este magíster, tienen mucha entrega en la ergonomía, porque si la empresa tiene accidentes repetitivos, la dirección del trabajo le hace una evaluación en terreno. Entonces, tiene que parar los accidentes, tiene que parar las cantidades de gente con accidentes del trabajo y licencias médicas del trabajo, que es mucho más importante que en el sector público donde estoy yo ahora. Pero todos mis otros compañeros que están en el magíster están en empresas privadas y ellos tienen, o sea, hay, no sé, así como está en el organigrama en la construcción y hay un especialista de calidad. En las empresas hay un especialista de enfermedades, de como un médico, no es un médico, pero se llama calidad del trabajo e higiene, no sé qué, y ahí está el ergónomo que tiene que estar constantemente con el director viendo de qué forma se le mejora el ambiente de trabajo de las personas. Eso es lo que he ido ahí aprendiendo. No tengo para comparar este tipo de... todavía no. Bueno, Claudio, muchas gracias. ¿Una pregunta más? Felicitaciones, Claudia, felicitaciones, Bruno de aquí. Mi único comentario es que acá en Facultad de Gobierno hay un centro de estudio de envejecimiento el CIPEM y trabajan con la Caja Los Héroes. Entonces también podría dejar el contacto, puede ser que por ahí haya información del caso chileno. Y además que esta Mauricio, disciplina Mauricio Pablaza, entonces, y hay presupuesto, entonces puede ser interesante ya, por todo lo que se está hablando. Y lo otro es que no estoy nada que ver, pero cuando mencionaste que las personas daban vuelta a la cabeza porque estaban viendo, me acordé del tema de las comandas en los restaurantes, ¿no? Que hay claro, que hay un sistema que en el fondo se llegó a hacer de manera bastante natural, porque justamente por lo mismo, porque para no sí. tener tanto movimiento. Y voy a estar como, me imagino como automatizado, como cuando lo tenía así, como que te salen las recetas. No, pero bueno, eso. Oye, felicitaciones por la presentación. Gracias. Bueno, ahí comenta Javi que tiene una amiga. Gracias, Javi. Es que en Chile no existe tanto la ergonomía, está llegando ahora. En cambio, esta es como una disciplina más de Canadá y de Francia. Entonces, nos mezclamos porque yo no puedo hacerles ejercicio, pero sí les puedo decir a la Kine por qué le está doliendo tal cosa. Entonces, trabajo con Kine en este centro de ancianos porque ella no sabe de dónde viene el proceso. Le pregunta y todo, pero yo le puedo dar información de que, ¿te fijas? Entonces, me han ayudado mucho, así que es súper buena dupla. Oye, Claudia, una pregunta por acá, Camilo. Sí. Eh, Todas las observaciones que hiciste fue una observación, tú física calculaste todos estos desplazamientos en base a dónde se movieron. Cuando uno quiere plantear esto, un análisis más amplio y más, no sé, para mostrar dinámica en las semanas o etcétera,
se incorporan también algunos sistemas de traqueo, no sé, sistemas sensoriales que permitan medir aceleraciones, o sea, cambios de posición bruscos o simplemente el desplazamiento, porque creo que eso podría facilitar la obtención de datos, evidentemente con los ajustes éticos y de privacidad de la data que eso significa, ¿no? Pero no sé si has visto ese tipo de... Sí, en el Magíster Sí, tenemos un curso completo de todo lo que son sensores y acá son secos. O sea, hay unos guantes que uno se pone para poder tener estos sensores. Entonces, con el guante yo voy haciendo mi actividad y este guante me va automáticamente calculando lo que yo hice en Excel, por ejemplo. Porque me va mandando inmediatamente los valores de rula por cada una de las cambios del ángulo de la articulación. Y yo, bueno, no lo tenía porque estas personas no pueden usar guantes, pero sí lo que les pasé fue un reloj con monitor de desplazamiento. Y cuando los medí, le puse unos puntos ficticios en las articulaciones y después con grabaciones de video, el software me va calculando también el cambio de articulaciones, pero se puede hacer mucho, sobre todo estoy pensando que es la tarea que estoy trabajando ahora mentalmente en la construcción, porque también, además, se ha trabajado mucho acá en Francia con exoesqueletos que es como la quinta, no sé cómo es, qué lugar, pero es como una quinta articulación para que el trabajador, sobre todo acá en la CNCF, que es de los trenes, e incluso para donde arman los aviones, que son grandes mastodontes, yo estoy hablando de cajitas de 5 kilos, ahí son mastodontes bien grandes, dos compañeros están trabajando, después si quieres les puedo mandar la tesis, y a ti Camilo tú la vas a poder leer. Así que te la mando cuando la tenga porque están trabajando con exoesqueletos para poder hacer cambios de posición y no les duela. De hecho, tengo un compañero en los aviones, los trenes, en los barcos, que están haciendo exoesqueletos para poder ayudar a las personas. Se llama Tony Stark. Una consulta. Esto obviamente es una valoración de mejora en calidad de vida y en eficiencia a lo que están haciendo. Eso mismo también se podría plantear como bueno, dijiste la construcción, procesos industriales, cosas así. ¿Hay alguna forma de como cuantificar cuánto es la mejora, no sé, si fuera de procesos industriales, por ejemplo? Podría buscar los datos. Yo lo que sé es que estas intervenciones bajan que la gente ocupe licencia. ¿Ya? Eso sí está comprobado y les puedo buscar acá cómo ha sido la intervención. Y en eficiencia, yo también creo que tiene, no he leído todavía documentos sobre ese tema, también los puedo buscar porque tuvimos un curso pequeño de eso, pero principalmente en mis compañeros que están en cadenas de producción, por ejemplo, hay una que está en Louis Vuitton haciendo las carteras. Ahí sí han ido calculando tener un ergónomo mirando estas cosas porque además nosotros miramos también procesos. Cuando son muy repetitivos, se da un aviso de que, ojo, oye, ¿por qué este que es tan repetitivo? Entonces también en temas de proceso y en temas de productividad. Así que también por ahí puedo averiguar porque yo sé que están trabajando uno con las carteras de Louis Vuitton, otros con las cinturones de Louis Vuitton, y hay otro grupo que está trabajando con Sodexo, que es la que fabrica las ensaladas como y una con salmones. Y una también con Colísimo, que es el que, como la competencia de Amazon acá, está trabajando también con ellos para lo mismo, para poder ver de qué forma mejoramos ese proceso de entrega. Así que buena pregunta, no, en mi área no lo he visto, pero todos mis compañeros están haciendo esos tipos de análisis. Y eso es lo que me ha gustado del magíster, que estamos todos en muchas áreas distintas, entonces eso nos ha permitido aprender de todos. Bueno, Claudia, muchas gracias. También muchas gracias, José Aprovecho el Ignacio. almuerzo. Excelentes presentaciones. Y bueno, nos vemos ahí en la próxima ocasión. Chao, chao. Muy buen fin de... Chau,